Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Para los que son nuevos por aquí, soy y aquí exploramos el fascinante mundo de las series y películas, especialmente aquellas que nos hacen suspirar, llorar y quedarnos pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Amo las historias que nos tocan el corazón superíndice 3N y nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y todo lo que hay en medio. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene completamente obsesionado, una posible adaptación superíndice 3N turca de Amor Prohibido, que según los rumores, podrá llegar a Netflix en 2025. Y no su superíndice 3 lo eso, sino que además parece que la historia estará contada a trabu copyright de 12 capítulos repletos de intriga y drama. Imagínense la intensidad. Solo pensarlo me pone la piel de gallina. Antes de que nos lancemos de lleno a analizar todo lo que sabemos hasta ahora, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gustan mis vídeos y quieren seguir recibiendo contenido sobre sus series y películas favoritas, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderá ni un solo vídeo. Les prometo que siempre intento traerles las noticias jugosas y los análisis profundos. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Preparemos el cafú copyright y pongámonos CEU superíndice 3 modos. Amor Prohibido o Aşk Memnu en turco, es una novela turca que ya fue adaptada con granu con diéresis copyright cito a la televisión superíndice 3N hace algunos aún más menos os. La versión superíndice 3N anterior, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menocultural y sigue siendo considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Recuerdo cuando se estrenó superíndice 3 esa serie, era imposible escapar de ella. Todo el mundo hablaba de Biter y Belul, de su amor prohibido y de las consecuencias de sus actos. Fue un verdadero boom. La historia, básicamente es un culebro superíndice 3N de proporciones con diéresis copyright picas. Imagínense, Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella. Lo hace en parte por despecho hacia su propia madre, que estuvo enamorada de Adnan. La cosa se complica obviamente cuando Biter se siente atraída por Belul, el sobrino guapo y mujeriego de Adnan. ¡Boom! Drama asegurado. Y del bueno. Amor, pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N, secretos, lo tiene todo. Ahora bien, por Q copyright Netflix querrá hacer otra adaptación superíndice 3N. Bueno, la popularidad de las series turcas en la plataforma es innegable. Han demostrado ser un con diéresis copyright sito rotundo, atrayendo a una audiencia global que adora las historias apasionadas, los paisajes hermosos y, por supuesto, los personajes intensos. Series como Erkencikus Medcezir y Dirilis, Ertuğrul han conquistado corazones en todo el mundo. Amor Prohibido tiene todos los ingredientes para ser un bombazo en Netflix. Es una apuesta segura. Además, la historia es tan universal que puede resonar con el público de cualquier país. Todos entendemos el amor, la pasión superíndice 3N y el deseo, aunque a veces sean prohibidos. Pero la gran pregunta es, ¿qué copyright podemos esperar de esta nueva versión superíndice 3N? Si los rumores son ciertos y la serie se limita a 12 capítulos, significa que la historia se contará de una manera mucho concisa y directa que la adaptación superíndice 3N anterior, que tenía muchísimos capítulos y exploraba a fondo cada recoveco de la trama. La versión superíndice 3N original era un verdadero maratón superíndice 3N, con muchísimos episodios que te permitían sumergirte por completo en el mundo de Amor Prohibido. Esta nueva versión superíndice 3N, con solo 12 capítulos, tendrá que ser mucho eficiente en la narración superíndice 3N. Imagino que se enfocarán en los puntos clave, la pasión superíndice 3N prohibida entre Biter y Belul, el conflicto interno de Biter, el engau más menos o a Adnan y por supuesto, las consecuencias devastadoras de sus actos. Será una montao más menos arrusa de emociones desde el primer episodio. Una de las cosas que me intriga es que copyright interpretaru a los personajes principales. Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ dejaron el listo superíndice 3N muy alto, así que los actores que asuman esos roles tendrán una gran presión superíndice 3N. Su interpretación superíndice 3N fue tan IQ superíndice 3 nica que es difícil imaginar a otros actores en esos papeles. Imagínense la cantidad de castings que deben estar haciendo ahora mismo.
La elección superíndice 3N del elenco es fundamental para el U-con-diéresis copyright sito de la serie. Tienen que encontrar actores que tengan la química necesaria para interpretar a Viter y Belul, y que puedan transmitir la complejidad emocional de sus personajes. Personalmente me encantará ver a. Creo que tiene el talento y el carisma necesarios para encarnar la complejidad de Viter, y podrá clavar el papel de Belul, con su encanto irresistible y su lado oscuro. Será una combinación superíndice 3N explosiva. Pero por supuesto hay muchísimos otros actores talentosos en Turquía que podrán hacer un gran trabajo. Estoy ansioso por ver Q Copyright N es el elegido. Otra cosa que me emociona es ver CU superíndice 3 mo actualizaru N la historia para el público moderno. La adaptación superíndice 3N anterior fue muy fiel a la novela original, que se ambienta en el siglo XIX. Será interesante ver si Netflix decide ambientar la nueva versión superíndice 3N en la U-con-diéresis copyright poca actual, incorporando elementos como las redes sociales y la tecnología a la trama. Imagúnense los mensajes de texto secretos y los vídeos ocultos que podrán usar para comunicarse Viter y Belul. Eso aún más menos adhiero a una capa extra de intriga y tensión superíndice 3N a la historia. Será como ver Amor prohibido en la era de Instagram y WhatsApp. Además podrán explorar temas muy actuales, como la presión superíndice 3N social sobre las mujeres, la importancia de la independencia econu superíndice 3 mica y las dificultades para encontrar el amor verdadero en un mundo cada vez más conectado. Además espero que la nueva versión superíndice 3N explore a fondo la psicología de los personajes. Viter no es simplemente una villana, es una mujer atrapada en un matrimonio infeliz que busca desesperadamente amor y atención superíndice 3N. Detrás de su ambición superíndice 3N y su aparente frialdad, hay una profunda herida emocional. Belul tampoco es simplemente un mujeriego superficial, es un hombre atormentado por su pasado que teme comprometerse. Su encanto y su actitud despreocupada son solo una fachada para ocultar su vulnerabilidad. Si la serie logra profundizar en las motivaciones y los miedos de estos personajes, podrá ser mucho impactante y conmovedora. Quiero entender por qué Copyright hacen lo que hacen. Quiero sentir su dolor y su confusión superíndice 3N. En cuanto a la intriga, creo que los 12 capítulos dan mucho margen para crear giros inesperados y mantener al espectador al borde de su asiento. Podrán aún más menos añadir nuevos personajes, subtramas o incluso alterar el final original para sorprender a los fans de la serie anterior. Imagino que habrá muchas escenas de tensión superíndice 3N, secretos revelados y traiciones impactantes. Podrán jugar con las expectativas del público y dar un giro inesperado a la historia. No puedo esperar. Quiero que me sorprendan. Quiero que me hagan llorar. Quiero que me dejen sin aliento. Por supuesto, también Copyright N hay algunos riesgos. Adaptar una serie tan querida por el público siempre es un desafío. Hay que respetar la esencia de la historia original, pero también Copyright N hay que aportar algo nuevo y fresco para no caer en la repetición superíndice 3N. Si la nueva versión superíndice 3N no logra capturar la pasión superíndice 3N y el drama de la adaptación superíndice 3N anterior, podrá decepcionar a los fans. Hay que tener cuidado de no caer en cliché Copyright S y de no simplificar demasiado la historia. La clave está en encontrar el equilibrio perfecto entre la fidelidad y la originalidad. Pero soy optimista. Creo que Netflix tiene el potencial de crear una nueva versión superíndice 3N de Amor prohibido, que sea emocionante, intensa y adictiva. Los 12 capítulos de intriga son una excelente idea, y estoy seguro de que los guionistas y directores harán un trabajo fantástico para mantenernos enganchados de principio a fin. Además, Netflix tiene los recursos necesarios para crear una producción superíndice 3N de alta calidad, con un elenco talentoso, una banda sonora impresionante y una cinematografía espectacular. Tengo grandes expectativas. Así que en resumen, estamos hablando de una posible adaptación superíndice 3N turca de Amor prohibido, que llegará a Netflix en 2025, con una duración superíndice 3N de 12 capítulos llenos de intriga. Se espera una versión superíndice 3N concisa y directa que la adaptación superíndice 3N anterior, con un enfoque en la pasión superíndice 3N prohibida entre Viter y Belul, el engau más menos o a Adnan y las consecuencias devastadoras de sus actos.
La elección superíndice 3N del elenco será crucial, y la actualización superíndice 3N de la historia para el público moderno podrá aún más menos adir una nueva dimensión superíndice 3N a la trama. Aunque existen riesgos, el potencial para crear una serie AUNMU, ese emocionante e impactante es enorme. Prepárense para un torbellino de emociones. Para ir aún más menos adiendo un poco de sabor al asunto, me gustaría hablar de algunos rumores que he estado escuchando sobre la posible producción superíndice 3N. Se dice que Netflix estuvo considerando filmar algunas escenas en locaciones impresionantes de Estambul, como el Palacio de Dolmabahce y el bus superíndice 3 Esforo. Imaginen la belleza visual de la serie. También copyright en se rumorea que la banda sonora estará a cargo de un reconocido compositor turco, que creará melodías inolvidables para acompañar más menos a la historia. Y por último se dice que la serie contará con un equipo de vestuario de primer nivel, que recreará los looks y superíndice 3 Nikous de los personajes con un toque moderno y elegante. Suena prometedor. Además de todo esto, creo que es importante destacar el impacto cultural que tuvo Amor Prohibido en Turquía y en el mundo. La serie no solo fue un con diéresis copyright sito de audiencia, sino que también copyright en generó superíndice 3 un debate público sobre temas como el matrimonio por conveniencia, la infidelidad y la libertad de elección superíndice 3N de las mujeres. Los personajes de Biter y Belul se convirtieron en iconos de la cultura popular, y sus frases y escenas famosas se viralizaron en las redes sociales. Adaptar una serie con tanta carga cultural es una gran responsabilidad, pero también una oportunidad única para conectar con el público a un nivel profundo. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes una reflexión superíndice 3N personal sobre por qué copyright creo que Amor Prohibido sigue siendo tan relevante hoy en día. A pesar de que la historia se ambienta en un contexto social muy diferente al nuestro, los temas que aborda son universales y atemporales. Todos hemos experimentado el amor, la pasión superíndice 3N, la traición superíndice 3N y el deseo, aunque sea de forma diferente. Amor Prohibido nos recuerda que el amor puede ser a la vez la mayor fuente de felicidad y la mayor causa de dolor, y que las decisiones que tomamos en el amor pueden tener consecuencias devastadoras. Es una historia que nos hace pensar y sentir. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que tu copyright N tan emocionados como yo por esta posible adaptación superíndice 3N. No puedo esperar a que se estrene. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les gustaría ver otra adaptación superíndice 3N de Amor Prohibido? ¿A qué copyright N les gustaría ver en los roles principales? ¿Qué copyright cambios les gustaría ver en la historia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Me interesa mucho su opinión superíndice 3N. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse mis superíndice 3 vídeos. Prometo seguir trayéndoles las noticias interesantes y los análisis profundos sobre sus series y películas favoritas. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí. Los quiero.